Imagina estar delante del Dios Todopoderoso y fallar justamente en aquello que debería acercarnos a Él, la oración. Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en la palabra para descubrir cómo orar correctamente según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si orar acostado, de pie o sentado hace alguna diferencia? ¿Y si la forma en que oras te está alejando de Dios sin que te des cuenta? Prepárate para una revelación espiritual que puede transformar tu vida de oración para siempre. Si buscas una conexión más profunda con el Señor, suscríbete ahora al canal Dios Habla. Aquí, cada video trae historias y enseñanzas de la Biblia que fortalecen tu fe y te acercan al propósito de Dios para tu vida. La oración es una de las prácticas más sagradas de la fe cristiana. A través de ella hablamos con el Creador, derramamos nuestro corazón y escuchamos su dirección. Pero, ¿sabías que la Biblia muestra formas específicas de orar? Y que, en algunos casos, Dios rechazó oraciones hechas de forma incorrecta. Comencemos nuestro viaje bíblico explorando los ejemplos más impactantes sobre cómo hombres y mujeres de fe se acercaron a Dios en oración. Es en este punto donde muchos de nosotros confrontamos nuestros hábitos. ¿Estamos orando de una manera que agrada a Dios? ¿Nuestras intenciones están alineadas con su voluntad? ¿O estamos orando por rutina, sin quebranto ni reverencia? La forma en que nos presentamos ante Dios dice mucho sobre nuestra disposición interior. Es posible que una postura incorrecta revele una actitud superficial. Por eso, nuestro primer paso es mirar los grandes ejemplos de la Biblia. Porque antes de aprender de los errores, es sabio observar los aciertos de aquellos que caminaron con Dios y fueron aprobados por Él. En el primer Rey 8:54, leemos que Salomón, al terminar su oración de consagración del templo, se levantó de donde estaba arrodillado. Sí, arrodillado. La Biblia muestra, en varios momentos, a siervos de Dios orando de rodillas como expresión de reverencia. En Efesios 3:14, el apóstol Pablo declara: «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». Las rodillas, bíblicamente, simbolizan sumisión, humildad y entrega. No es casualidad que tantos se arrodillen al orar. Arrodillarse también es un acto de rendición. Es reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Cuando doblamos nuestras rodillas, estamos diciendo con el cuerpo lo que nuestras palabras expresan con el corazón. Rodillas en el suelo significan que nuestro espíritu reconoce el señorío del Padre, que no estamos por encima de Él, sino debajo, esperando su misericordia. Arrodillarse también nos ayuda a silenciar las distracciones a nuestro alrededor. El acto en sí crea un ambiente físico que prepara el interior para escuchar la voz de Dios. Arrodillarse también es una forma de guerrear espiritualmente. Cuando nos postramos, nos posicionamos en el campo de la fe. Allí enfrentamos batallas invisibles con armas espirituales. La oración de rodillas es símbolo de combate, de intercesión, de súplica profunda. Grandes avivamientos comenzaron así, con creyentes de rodillas. Hay poder cuando alguien dobla sus rodillas con quebrantamiento. Muchas respuestas nacen desde el suelo. Muchos milagros se liberan cuando las rodillas tocan la tierra. La Biblia dice: «Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora». 2 Crónicas 7:14. La humillación comienza en las rodillas. Arrodillarse también nos saca del ajetreo del mundo y nos lleva a la pausa necesaria para oír. Nos arrodillamos no solo para hablar, sino también para escuchar, para decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando nos arrodillamos, entramos en un lugar secreto, donde ya no importa quiénes somos nosotros, sino quién es Él. En la Biblia también vemos oraciones hechas de pie. En Marcos 11:25, Jesús dijo: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno». La expresión «estéis orando»
se refiere a una postura de pie, común entre los judíos. El mismo Señor Jesús oraba de pie en muchos momentos. Orar de pie demuestra disposición y vigilancia. Es como estar en posición de servicio. En los tiempos bíblicos, los siervos estaban de pie ante su Señor, listos para obedecer cualquier orden. De la misma forma, cuando oramos de pie, mostramos que estamos dispuestos a actuar según la voluntad de Dios. Hay momentos en los que nuestra oración necesita ser activa, dinámica. De pie, podemos caminar y clamar con intensidad. Esta postura es común en guerras espirituales, donde los intercesores se colocan como centinelas ante el enemigo, clamando con fervor y autoridad. Además, orar de pie puede ser un símbolo de resistencia y perseverancia. Cuando todo a nuestro alrededor quiere derribarnos, mantenerse de pie ante Dios es una declaración de fe, es decir, Señor, aunque herido, sigo firme confiando en ti. El Salmo 130, 1-2 dice: Desde lo profundo, Señor, a ti clamo. Señor, escucha mi voz. Incluso desde el fondo, es posible clamar de pie con dignidad y esperanza. Estar de pie ante Dios es declarar: aquí estoy, disponible, con mi corazón rendido. Cuando el pueblo de Israel se ponía de pie para escuchar la lectura de la ley, era señal de respeto y temor. La posición de pie está ligada a la reverencia activa. Comunica presencia, firmeza y acción. Un corazón dispuesto a servir estará muchas veces también con los pies firmes en la tierra, esperando la próxima dirección divina. Y es exactamente así como debemos presentarnos en oración cuando enfrentamos batallas. De pie, como soldados espirituales. La Biblia nos llama a vestir la armadura de Dios y permanecer firmes. Efesios 6:13. Y esa firmeza muchas veces comienza con nuestra postura delante del Señor. Orar de pie también es una invitación a la constancia. A diferencia de lo que muchos piensan, esta posición no es menos espiritual. Al contrario, puede revelar un corazón que se niega a rendirse, que sigue clamando incluso cuando todo le dice que se detenga. Estar de pie es resistir, es perseverar. En los Salmos encontramos el clamor de David que dice: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré». Salmo 5:3. Ese «me presentaré» transmite la idea de alguien que se pone de pie ante el Rey, con reverencia y expectativa. ¿Pero qué hay de orar acostado? Aquí es donde debemos estar atentos. Aunque la Biblia no prohíbe literalmente orar acostado, en ningún momento esta posición está asociada con la práctica regular de la oración. Al contrario, vemos pasajes que indican la cama como lugar de descanso o meditación, como en el Salmo 63:6. Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, y medito en ti durante las vigilias de la noche. El peligro de orar acostado es la distracción, el sueño y la falta de reverencia. El cuerpo influye en la mente, y cuando nos colocamos en posiciones de total relajación, corremos el riesgo de transformar la oración en un monólogo somnoliento. Orar acostado no es pecado, pero puede convertirse en un hábito que debilita la disciplina espiritual. La oración requiere involucramiento. Cuando oramos acostados, tendemos a relajar la mente al punto de desconectarnos del enfoque espiritual. Es fácil comenzar a orar y terminar durmiendo. En lugar de elevarnos hacia Dios, podemos terminar hundiéndonos en sueños desconectados. La Biblia nos invita a velar y orar, y la vigilancia exige intención. Además, orar acostado puede trivializar la intimidad con Dios. Podemos terminar tratando el momento más sagrado del día como algo rutinario. El cuarto oscuro, la posición cómoda, la almohada, todo eso contribuye al apagamiento del espíritu. En lugar de subir al monte, nos acostamos en el valle de la distracción. Eso no significa que Dios no pueda escuchar una oración hecha acostado. Él es misericordioso y conoce el corazón. Pero debemos preguntarnos, ¿es esta la mejor forma de demostrar honor y temor? Si estamos enfermos o limitados físicamente,
El Señor lo entiende. Pero si es solo por comodidad, corremos el riesgo de caer en la negligencia espiritual. En Proverbios 6:10-11, la Biblia advierte sobre el exceso de descanso. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos para descansar. Así vendrá tu pobreza como un ladrón. Lo mismo puede aplicarse a la vida espiritual. El descanso en exceso puede traer empobrecimiento del alma. Orar acostado puede parecer inofensivo, pero con el tiempo, crea una cultura interna de oración relajada, sin fervor, sin intención. Perdemos la guerra sin darnos cuenta. No hay clamor, no hay vigilancia, no hay entrega. Solo palabras sueltas, mezcladas con bostezos y pensamientos dispersos. El mismo Jesús, incluso cansado, buscaba lugares apartados y se mantenía vigilante. En Lucas 21:36, Él ordena: «Velad, pues, en todo tiempo orando, para que podáis escapar de todas estas cosas que están por suceder». Nota, velad orando. Una mente despierta va acompañada de un cuerpo dispuesto. Por eso, si tu oración se ha vuelto más un ritual nocturno antes de dormir, tal vez sea hora de reformar ese altar. Cambia la cama por el suelo, la almohada por la rodilla doblada. Transforma tu cuarto en un lugar de encuentro con Dios. No solo de descanso, sino de batalla espiritual e intimidad real. Aquella madrugada, Jesús se retiró al monte para orar, como relata Lucas 6:12. Pasó toda la noche en oración. Imagina el frío, la oscuridad, la soledad. Aún así, Él eligió estar en un lugar donde su mente y cuerpo estuvieran activos, conectados con el Padre. Eso nos enseña que la oración exige intención, preparación y postura. Jesús, el Hijo de Dios, no necesitaba orar para ser santo, pero oraba para enseñarnos cómo vivir. Él nos mostró que la oración es relación, no ritual. Al buscar el monte, Él le decía al mundo: nada es más importante que estar con el Padre. Esa prioridad necesita ser restaurada en nuestras vidas. En Lucas 22:41, durante su agonía en Getsemaní, Jesús se apartó de los discípulos y se arrodilló para orar. Era el momento más angustiante de su vida terrenal, y aún así, Él eligió orar con reverencia. Pudo haberse acostado, pudo haber simplemente pensado, pero decidió arrodillarse. Porque la oración verdadera no nace de la comodidad, sino de la entrega. La Biblia dice que oraba con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas como de sangre. Lucas 22:44. Eso revela que la oración no son solo palabras lanzadas al viento. Es batalla, es rendición, es guerra espiritual. Orar como Jesús oraba es renunciar al propio yo para alinearse con la voluntad del Padre, aunque eso lo cueste todo. Cristo también nos muestra que la oración no es solo pedir, sino escuchar. Él buscaba orientación, dirección, consuelo. Antes de elegir a los discípulos, oraba. Antes de hacer milagros, oraba. Después de sanar y predicar, se retiraba a orar. El patrón de la vida de Jesús estaba sostenido por la oración. Si el Hijo de Dios lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Jesús nos enseña que la oración transforma decisiones. En Getsemaní dijo: «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Esa oración cambió el mundo. Fue allí donde venció la cruz antes de enfrentarla. La oración es donde muere la voluntad propia y nace la obediencia. No debemos esperar estar en paz para orar. Debemos orar hasta que la paz llegue. Jesús oraba aún estando cansado, presionado, incomprendido. Y la paz que él llevaba venía de ese lugar secreto. Su ejemplo nos muestra que la fuerza espiritual nace en el silencio del encuentro con Dios, y más aún, Jesús oraba solo. Muchas veces se alejaba de la multitud e incluso de los discípulos. Eso nos enseña que hay oraciones que no pueden hacerse en presencia de otros. Son momentos donde solo caben tú y Dios.
El lugar secreto es insustituible. El monte puede ser tu habitación. La madrugada puede ser tu pausa en el almuerzo. La oración verdadera no depende del lugar físico, sino de la disposición interior. Lo que importa es que tú, como Jesús, priorices ese tiempo y lo defiendas como algo sagrado. ¿Y qué decir de Daniel? En Daniel 6:10 leemos: Daniel oraba 3 veces al día, de rodillas, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Aún bajo amenaza de muerte, Daniel mantenía su rutina espiritual con reverencia. Daniel nos enseña constancia. No oraba cuando tenía tiempo. No oraba solo cuando lo sentía. Oraba por convicción, con disciplina, y eso, en tiempos de caos, es un faro de esperanza. En un mundo cada vez más apresurado, Daniel nos recuerda que la oración debe ser una prioridad, no una casualidad. Aun sabiendo que sería lanzado al foso de los leones, no cambió su práctica. Eso nos muestra que la oración verdadera se mantiene firme aún bajo presión. Si solo oramos cuando todo está bien, aún no entendemos el poder de la comunión con Dios. Daniel arriesgó todo, porque sabía que la presencia del Señor valía más que la propia vida. La ventana abierta hacia Jerusalén también tiene un significado profundo. Daniel estaba en el exilio, lejos de su tierra, pero mantenía sus ojos en la promesa. Aún en tierra extraña, sabía a quién pertenecía. Para él, la oración era un acto de identidad, de fe, de recuerdo del Dios de su alianza. Y luego tenemos a Ana, una mujer afligida, humillada por su esterilidad. En el primer capítulo de Samuel, vemos que fue al templo y oró en silencio, solo moviendo los labios. Tan intensa era su angustia, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó la oración de Ana, una oración silenciosa, pero llena de verdad. Ana nos enseña que la profundidad de la oración no está en el volumen, sino en el quebranto. No importa cuánto hablemos, sino cuánto sintamos. Sus lágrimas eran más elocuentes que muchos discursos. Cuando el corazón ora, incluso en silencio, el cielo responde. Ella hizo un voto. Si Dios le daba un hijo, lo entregaría de nuevo al Señor. Ese tipo de oración es rara hoy. La mayoría ora para recibir, pero pocos están dispuestos a devolver. Ana oró con propósito, con fe, con desprendimiento. Y Dios honró su entrega con Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Es interesante que, después de orar, Ana se fue, y su semblante ya no era triste. 1 Samuel 1:18. Eso muestra que la oración verdadera transforma incluso antes de que llegue la respuesta. La paz que sobrepasa todo entendimiento es fruto de una conversación sincera con Dios. Lo que une a Daniel y Ana es la sinceridad y la constancia. Ambos oraban de forma personal, verdadera y perseverante. Uno, en el silencio de una habitación con las ventanas abiertas, la otra, entre lágrimas en el templo, y ambos fueron escuchados. Esto muestra que el corazón es el altar principal. No importa si estamos de rodillas, de pie, en silencio o llorando. Lo que importa es que nuestra alma esté vuelta hacia Dios. Él no busca palabras bonitas, sino corazones quebrantados. Como dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con esto podemos afirmar, la postura corporal debe expresar el estado del corazón. Acostado, corremos el riesgo de deshonrar la seriedad del momento. Sentado, podemos mantener la atención y el enfoque, especialmente en momentos de estudio y meditación. De pie, demostramos disposición. De rodillas, mostramos humildad. Entonces, ¿cómo orar de la manera correcta según la Biblia? Con sinceridad, con reverencia, con atención plena y con fe. La posición ideal, aquella que exprese el temor de Dios y te ayude a mantener el enfoque. La oración eficaz, como dice Santiago 5:16, puede mucho en sus efectos.
Pero no ocurre por casualidad. Requiere entrega, conciencia y disciplina. Si tu mente se distrae con facilidad, cambia tu postura. Si tienes sueño, levántate. Si buscas quebrantamiento, dobla tus rodillas. A Dios no le preocupan las formalidades. Él quiere verdad. Pero la verdad requiere actitud. No basta con repetir palabras. Hay que vivir lo que se ora. La oración no cambia a Dios. Te cambia a ti. Y esa transformación comienza cuando tomamos ese momento en serio. Hoy, más que saber cómo orar, necesitamos decidir orar con propósito. Si has estado orando acostado, distraído, somnoliento, tal vez estás perdiendo la oportunidad de vivir una vida de oración transformadora. Intenta cambiar tu postura. Levántate más temprano, arrodíllate, camina mientras oras. Actúa como alguien que está delante del Rey de Reyes, porque eso es exactamente lo que sucede. Cada vez que oras, estás en audiencia con el Creador del universo. Valora ese encuentro. No permitas que el cansancio, la rutina o las prisas te roben el privilegio de una oración viva. Acércate con reverencia, con temor, pero también con confianza, sabiendo que Dios se alegra al escuchar a sus hijos. Si este video habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal Dios Habla. Activa la campanita para no perder ningún mensaje que puede renovar tu fe. Comenta abajo, ¿cómo sueles orar? ¿Qué piensas cambiar a partir de hoy? Tu experiencia puede bendecir a otros. Y comparte este video con alguien que necesita esta palabra. Tal vez, ese cambio de postura sea el comienzo de una nueva intimidad con Dios. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te enseñe a orar como conviene. Hasta el próximo video y recuerda, Dios habla con quien busca escucharlo con todo el corazón.